Año 1274, antes de nuestra era. La división de Ra avanza en columna por la llanura de Kadesh, en lo que hoy es territorio sirio. Son casi 5.000 hombres marchando bajo un sol que marca 50 grados sobre la arena. El polvo se pega a la piel húmeda, a los ojos entrecerrados, a las bocas resecas. Un soldado de infantería, tal vez tiene 20 años, tal vez menos, levanta una ánfora de barro con ambas manos y vierte sobre su rostro las últimas gotas de un líquido espeso y turbio. No es agua, es cerveza, y es lo único que ha consumido desde el amanecer. A su lado, otro soldado parte con los dientes un disco de pan tan endurecido por el calor que suena como piedra al quebrarse. Carga 30 kilos de equipo sobre los hombros, escudo, lanza, sandalias de repuesto, una bolsa de lino con provisiones que ya casi no existen. Lleva 2 días sin recibir un suministro completo. El tren de abastecimiento se retrasó en algún punto del camino, y nadie sabe cuándo llegará. Entonces, sucede. Desde detrás de una elevación que oculta el horizonte, 2.500 carros de guerra hititas se lanzan contra el flanco desprotegido de la columna. El estruendo de los caballos, las ruedas sobre la tierra seca, los gritos de guerra en una lengua que estos soldados no comprenden. La división de Ra no tiene tiempo de formar líneas, no tiene tiempo de nada. Los hombres corren, se dispersan, caen. Es una de las emboscadas más devastadoras de la Edad del Bronce. Pero lo que está destruyendo a esta división no son solo las lanzas hititas. Es algo más antiguo, más silencioso, más implacable. El hambre, la sed, el colapso de un sistema de abastecimiento que, cuando funciona, es capaz de alimentar a un ejército de 20.000 hombres en medio del desierto. Y cuando falla, convierte a esos mismos 20.000 hombres en cadáveres. Para entender cómo llegamos a este momento, y lo que realmente mantenía en pie al ejército más poderoso de África, necesitamos retroceder. Necesitamos abrir las cartas de los escribas, leer las quejas talladas en fragmentos de cerámica y mirar dentro de las vasijas que estos soldados cargaban a través del desierto. Lo que vamos a encontrar ahí adentro cambia todo lo que creías saber sobre la guerra en el mundo antiguo. Porque el alimento principal de estos soldados no era pan, no era carne, era cerveza. Empecemos por la escala del problema. Cuando el faraón ordenaba una campaña militar, ya fuera contra los hititas al norte, contra los nubios al sur o contra las tribus libias al oeste, no movía un pequeño destacamento, movía un ejército. Las fuentes del Reino Nuevo, particularmente bajo Ramsés II, describen fuerzas de hasta 20.000 soldados organizados en 4 divisiones, cada una bautizada con el nombre de un dios: Amón, Ra, Ta y Set. A eso hay que sumar los conductores de carros, los escribas, los mensajeros, los auxiliares, los artesanos que reparaban armas en campaña y los encargados de los animales de carga. Ahora imagina esto: 20.000 hombres avanzando por un terreno donde la temperatura supera los 45 grados durante el día y desciende brutalmente por la noche. Un terreno donde no hay ríos, no hay mercados, no hay granjas a las cuales recurrir. Cada gota de agua, cada grano de cereal, cada pedazo de pan tiene que viajar con el ejército o llegar hasta él desde la retaguardia. ¿Cuánta comida necesita un ejército así? Los registros de raciones que han sobrevivido, muchos de ellos en ostraca, esos fragmentos de cerámica y piedra caliza que los egipcios usaban como papel barato, nos dan una idea. Un trabajador en Deir el Medina, la aldea de los constructores de tumbas reales, recibía raciones diarias de aproximadamente 10 panes y entre 1/3 y 2/3 de un jarro de cerveza. Un soldado en campaña necesitaba al menos lo mismo, probablemente más, dado el esfuerzo físico de la marcha. Multiplica eso por 20.000, cada día, durante semanas. Estamos hablando de 200.000 panes diarios, miles de jarros de cerveza, toneladas de grano solo para mantener a estos hombres en pie y con la capacidad de levantar una lanza. Este no era un problema menor, era el problema. El papiro Anastasi I, una carta satírica escrita por un escriba llamado Hori a otro escriba llamado Amenemope, se burla precisamente de quienes no comprenden la magnitud de esta tarea. Hori le pregunta con ironía: ¿cuántas raciones necesitas para una expedición de este tamaño? ¿Cuántos panes por soldado?
¿Cuántos animales para transportarlos? El mensaje es claro. Si no puedes calcular la logística, no tienes derecho a llamarte escriba, y mucho menos a planificar una guerra. La guerra egipcia no se ganaba solo con espadas de bronce, se ganaba con aritmética. Entonces, ¿qué había dentro de esas bolsas de lino que cada soldado cargaba junto a su equipo? Lo primero, y lo más básico, era el pan. Pero no el pan que imaginas. El pan de campaña egipcio era lo que los textos llaman ta, un disco plano, denso, horneado a partir de harina de trigo emmer. El emmer no es el trigo moderno. Es un cereal más áspero, más difícil de moler, y produce una harina gruesa que, al hornearse, genera una especie de galleta compacta capaz de sobrevivir días bajo el sol sin descomponerse. Ese era el punto. No se trataba de sabor, se trataba de duración. Un soldado podía cargar varios de estos discos en su bolsa y consumirlos durante la marcha, partiéndolos con los dientes o remojándolos en cerveza para ablandarlos. Pero había un problema constante que las fuentes mencionan una y otra vez: la arena. El desierto se infiltraba en todo. Los estudios de momias y restos dentales de la época muestran un desgaste brutal en la dentadura de los antiguos egipcios, incluso en individuos jóvenes. La arena se mezclaba con la harina durante la molienda en piedra, se metía en la masa, se horneaba dentro del pan. Cada mordida era, literalmente, un acto de erosión dental. Junto al pan viajaban otros alimentos que hoy nos parecerían miserables, pero que cumplían funciones nutricionales precisas. Cebollas crudas, fáciles de transportar, resistentes al calor, ricas en compuestos que los egipcios asociaban con la fuerza y la resistencia. Cabezas de ajo que aparecen constantemente en los registros de raciones. Pescado seco del Nilo, salado y deshidratado, que podía durar semanas sin pudrirse. Legumbres, lentejas y habas secas que podían cocinarse rápidamente cuando el ejército establecía un campamento nocturno. Y cuando la campaña lo permitía, higos secos y dátiles, la fuente más concentrada de energía rápida que estos soldados tenían a su disposición. Era una dieta monótona, repetitiva, agotadora en su falta de variedad, pero estaba diseñada para un solo propósito: mantener a un hombre caminando bajo el sol con 30 kilos sobre la espalda. No para nutrirlo de manera óptima, no para satisfacerlo, solo para mantenerlo en pie un día más. Y sin embargo, falta el ingrediente principal, el que convertía esta lista de supervivencia en un sistema funcional, el que un soldado egipcio habría considerado más indispensable que su propia arma: la cerveza. Aquí es donde todo lo que crees saber sobre el antiguo Egipto necesita reajustarse. Cuando escuchas la palabra cerveza, probablemente imaginas una bebida dorada, fría, espumosa, algo que acompaña una comida o que se bebe en un momento de ocio. Olvida esa imagen. La cerveza egipcia no se parecía en nada a eso. Lo que los egipcios llamaban heket era un líquido espeso, turbio, con una consistencia más cercana a una papilla que a una bebida. Se elaboraba a partir de pan de emmer parcialmente horneado, que se desmenuzaba, se mezclaba con agua y se dejaba fermentar. El resultado era una mezcla densa, rica en carbohidratos, proteínas de la levadura, vitaminas del grupo B generadas por la fermentación, y con un contenido alcohólico bajo, probablemente entre un 3 y un 5%. No era una bebida, era un alimento líquido. Y este es un dato que la mayoría de la gente no conoce. En el antiguo Egipto, la cerveza era más segura que el agua. El proceso de fermentación eliminaba muchas de las bacterias y parásitos que infestaban las aguas del Nilo y de los pozos. Un soldado que bebía agua de un oasis desconocido se arriesgaba a infecciones intestinales que podían incapacitarlo o matarlo en cuestión de días. Un soldado que bebía cerveza tenía una protección que él mismo no comprendía. Los registros de raciones confirman la centralidad de la cerveza en la dieta militar. Los trabajadores de las pirámides de Giza, cuya situación logística era comparable a la de un ejército estacionado, recibían entre 4 y 5 litros de cerveza al día, cada día. No como premio ni como lujo, sino como parte fundamental de su alimentación. Para los soldados en campaña, la cerveza representaba calorías, hidratación y una barrera invisible contra la enfermedad. Y aquí hay algo que ningún soldado egipcio podría haber imaginado. En 1980, un equipo de investigadores liderado por George Armelagos
de la Universidad de Emory, analizó restos óseos de la antigua Nubia, datados entre los siglos IV y VI de nuestra era. Lo que encontraron en esos huesos les pareció imposible al principio. Trazas de tetraciclina, un antibiótico moderno que la ciencia occidental no aisló hasta mediados del siglo XX. ¿De dónde venía? De la cerveza. El grano almacenado en las condiciones del Valle del Nilo favorecía el crecimiento de bacterias del género Streptomyces. Cuando ese grano se fermentaba para producir cerveza, el proceso generaba de forma natural trazas de este antibiótico. Cada jarro de cerveza que un habitante del Valle del Nilo consumía contenía, sin que nadie lo supiera, una dosis microscópica de medicina. Vamos a volver a este descubrimiento más adelante, porque sus implicaciones son más profundas de lo que parece a primera vista. Pero primero hay una pregunta práctica que resolver. Si este ejército necesita 200.000 panes y miles de litros de cerveza cada día, ¿cómo llega todo eso hasta la línea del frente? La respuesta caminaba sobre 4 patas. El burro era el motor logístico del ejército egipcio, resistente al calor, capaz de sobrevivir con poca agua, adaptado al terreno desértico de una forma que ningún caballo podía igualar. Una sola columna militar podía incluir miles de burros cargados con sacos de grano, ánforas de cerveza y recipientes de agua. Cada animal transportaba entre 60 y 80 kilos distribuidos en alforjas de cuero o cestas de fibra de palma. Pero los burros también necesitaban agua y forraje, y su velocidad, aunque constante, no era rápida. Cuando el ejército avanzaba profundamente en territorio enemigo, como en las campañas asiáticas hacia Siria y Canaán, la cadena de suministro se estiraba hasta volverse frágil. Para las campañas hacia el sur, contra Nubia y Kush, el Nilo funcionaba como una autopista de abastecimiento natural. Embarcaciones cargadas con grano y cerveza navegaban río arriba durante la estación de inundación. Las fortalezas egipcias construidas a lo largo del Nilo en Nubia, como Bujen, Semna y Uronarti, funcionaban también como depósitos de provisiones donde los ejércitos podían reabastecerse sin depender exclusivamente de lo que cargaban consigo. El papiro Anastasi primero vuelve a ser revelador aquí. Hori, el escriba sarcástico, desafía a su colega a calcular cuántas raciones necesita una expedición al Levante y cuántos animales se requieren para transportarlas a través del Sinaí. El mensaje, más allá de la burla, revela que existía un cuerpo especializado de escribas militares cuya única función era la planificación logística. Estos hombres no empuñaban espadas, empuñaban cálamos y papiros. Y sin ellos, ningún ejército habría cruzado el desierto. El sistema, cuando funcionaba, era una obra de ingeniería organizativa extraordinaria. Pero había un factor que podía destruirlo todo: el tiempo. Si una campaña se alargaba más de lo previsto, si una ruta era cortada por el enemigo, si una tormenta de arena destruía un cargamento, los soldados empezaban a pasar hambre. Y un soldado hambriento en medio del desierto no es un soldado. Es un hombre muerto que todavía camina. No todos los soldados comían lo mismo. Esto es algo que los registros dejan claro de forma casi brutal. La dieta de un soldado de infantería y la de un oficial de alto rango pertenecían a mundos completamente distintos. Imagina la escena. Es de noche. El ejército ha establecido campamento después de una jornada de marcha. Un oficial se sienta bajo un toldo de lino mientras un sirviente le sirve pato asado, pan fresco, un cuenco de miel y un jarro de vino importado del Delta. A 3 metros de distancia, un conscripto de infantería está en cuclillas sobre la arena, sosteniendo un disco de pan contaminado con granos de cuarzo, masticándolo despacio para no quebrarse otro diente, mojándolo en los restos de cerveza espesa que quedan en el fondo de su ánfora. Ambos sirven al mismo faraón, ambos marchan hacia la misma batalla, pero la distancia entre sus cenas es un abismo. Los Ostraca de Deir el Medina, y aunque esta aldea albergaba a trabajadores, no soldados, los mismos principios de distribución regían el ámbito militar. Detallan las raciones con una precisión burocrática que hoy resulta fascinante. Los trabajadores regulares recibían su pan y su cerveza, punto. Tal vez cebollas, tal vez pescado seco. Pero los capataces, los supervisores, los funcionarios de rango recibían además carne, pato, buey, cabra. Recibían vino en lugar de, o además de, cerveza. Recibían aceite, miel, pasteles elaborados con dátiles y sésamo.
En el ejército, la lógica era idéntica. No era un secreto, no era un escándalo. Era el orden natural de las cosas en una sociedad donde la jerarquía lo determinaba absolutamente todo, desde el tamaño de tu tumba hasta el contenido de tu plato. Un soldado egipcio no esperaba comer como su comandante, pero sí esperaba comer. Y cuando ni siquiera eso se cumplía, el sistema se quebraba de maneras que el faraón no podía ignorar. Porque hay un momento en la historia de Egipto en que los hombres más leales del faraón dijeron: «Basta, volvamos a Kadesh». Ahora entiendes lo que ocurrió aquella mañana de 1274, antes de nuestra era, con una claridad que no tenías al principio de este relato. Los carros hititas no destruyeron la división de Ra únicamente con lanzas y flechas. La destruyó el colapso de la cadena logística que debía mantenerla alimentada. Los soldados llevaban días con raciones reducidas. La cerveza se había terminado. El pan estaba duro como piedra y triturado con arena. Cuando 2.500 carros hititas cayeron sobre su flanco, estos hombres no tenían la energía para correr, y mucho menos para combatir en formación. Ramsés II sobrevivió aquel día gracias a la llegada de refuerzos y a la intervención de la división de Ta. Pero las crónicas, por mucho que el faraón se esforzara en presentar Kadesh como una victoria gloriosa tallada en los muros de sus templos, no pueden ocultar la realidad. Un ejército que no come es un ejército que pierde. La mayor debilidad de la máquina militar egipcia nunca estuvo en sus armas, ni en su estrategia, ni en el coraje de sus hombres. Estuvo siempre en su estómago. Y Kadesh no fue la única vez que el hambre desafió al poder del faraón. A mediados del siglo XII antes de nuestra era, algo sin precedentes ocurrió en Deir el Medina, los artesanos que construían las tumbas reales en el Valle de los Reyes. Hombres que trabajaban directamente para el faraón, que poseían habilidades irreemplazables, que conocían los secretos mejor guardados del reino. Dejaron de trabajar. No por agotamiento, no por enfermedad, porque no habían recibido sus raciones. El papiro de la huelga de Turín documenta este momento con una crudeza extraordinaria. Los trabajadores cruzaron los muros del complejo funerario y se sentaron. Se negaron a regresar, y sus palabras, registradas hace más de 3.000 años, resuenan con una humanidad que el tiempo no ha logrado erosionar. Tenemos hambre. Llevamos días sin recibir nuestras raciones. No pedían riqueza, no pedían poder, no pedían tierras ni títulos. Pedían pan y cerveza, las dos cosas más básicas que el Estado les debía a cambio de su trabajo, y al no recibirlas, protagonizaron lo que muchos historiadores consideran la primera huelga laboral documentada de la historia humana. El faraón cedió. Los funcionarios entregaron las raciones, pero el daño estaba hecho. Si el Estado no podía alimentar a los hombres que construían las tumbas de los dioses vivientes, ¿qué esperanza tenía de alimentar a un ejército de 20.000 hombres cruzando el desierto? La respuesta a esa pregunta llegó siglos después, de la forma más devastadora posible. En el año 525 antes de nuestra era, el rey persa Cambises II envió un ejército de 50.000 soldados a través del desierto occidental, con destino al oasis de Siwa, donde se encontraba el oráculo del dios Amón. Según el historiador griego Heródoto, ese ejército nunca llegó. 50.000 hombres tragados por la inmensidad del desierto, desaparecidos sin dejar rastro. Heródoto atribuye la catástrofe a una tormenta de arena colosal, pero la realidad es probablemente más simple y más terrible. La cadena de suministro colapsó. Sin agua, sin grano, sin cerveza, el desierto hizo lo que siempre hace con quienes entran en él sin respetarlo. 50.000 hombres. Y ni una sola hoguera para cocinar su última comida. Y esto nos trae de vuelta a la cerveza y a un laboratorio moderno en la Universidad de Emory, cuando George Armelagos y su equipo encontraron tetraciclina en huesos de más de 1.500 años de antigüedad. No estaban buscando antibióticos. Estaban estudiando patrones de alimentación en poblaciones antiguas del Valle del Nilo. Pero lo que descubrieron reescribió una parte de la historia de la medicina. La fermentación del grano, ese proceso que los habitantes del Nilo perfeccionaron durante milenios para producir su cerveza diaria, generaba de forma completamente accidental un compuesto que la ciencia moderna no identificaría hasta mediados del siglo XX,
cuando Benjamin Duggar aisló la clortetraciclina en los laboratorios de Lederle. Piensa en lo que esto significa. Cada vez que un soldado egipcio bebía su ración de cerveza en medio del desierto, no solo estaba alimentándose e hidratándose, estaba recibiendo, sin saberlo, una dosis microscópica de antibiótico que protegía su organismo contra infecciones que de otro modo podrían haberlo matado antes de llegar al campo de batalla. La cerveza no era solo comida, era medicina. Y nadie, ni los soldados, ni los escribas, ni los faraones, ni los propios cerveceros, tenía la menor idea de lo que estaban haciendo. 3000 años antes de que Alexander Fleming observara un hongo creciendo en una placa de Petri, los cerveceros del Nilo ya estaban produciendo antibióticos. No por conocimiento, no por diseño, por la biología silenciosa de un proceso que simplemente funcionaba, generación tras generación, sin que nadie pensara en preguntar por qué. Ahora piensa en esto. Siglos después de los faraones, los legionarios romanos marcharían con su propio sistema de raciones. Bucellatum, una galleta dura no tan diferente del pan de Emer egipcio. Posca, una mezcla de agua y vinagre que cumplía una función antiséptica similar a la de la cerveza. Y grano que cada soldado debía moler y cocinar por su cuenta. El problema era el mismo. Las soluciones, sorprendentemente parecidas. Roma perfeccionó la logística, estandarizó las cadenas de suministro, construyó carreteras que acortaban las distancias. Pero la ecuación de base no había cambiado en absoluto desde los tiempos de Ramsés, y no ha cambiado todavía. La próxima vez que veas un paquete de ración militar moderna, esos sobres sellados al vacío, diseñados para resistir cualquier clima y alimentar a un soldado durante 24 horas, recuerda que el problema que intentan resolver es exactamente el mismo que quitaba el sueño a los escribas de Ramsés, segundo hace 3200 años. Cómo mantener a un ser humano funcionando en un entorno que quiere matarlo, usando únicamente lo que puedes cargar sobre su espalda o transportar hasta él. Los ingredientes cambiaron, la química se refinó, los envases son de polímero en lugar de cerámica, pero la ecuación fundamental, calorías, hidratación, conservación, transporte, es idéntica. Y esa huelga en Deir el Medina, esos artesanos que se sentaron frente a los muros del templo funerario y dijeron, «Tenemos hambre», hace más de 3000 años, estableció un principio que ningún ejército, ningún imperio, ninguna nación ha podido ignorar desde entonces. Puedes tener la mejor tecnología militar de tu época, las armas más avanzadas, los generales más brillantes, pero si no puedes poner comida en la boca de tus hombres, tu imperio tiene los días contados. Los egipcios lo sabían, a veces lo olvidaban, y el desierto siempre estaba ahí, paciente, inmutable, para recordárselo.